A ver, hay muchos entornos similares a este. El más conocido es Visual Studio, digamos, ¿no? Y su versión live, digamos, su versión gráfica, Visual Code, ¿no? ¿Estamos? Son entornos muy similares a estos, ¿de acuerdo? Y otros entornos que son similares. ¿Qué tienen de común estos entornos? ¿Se entiende, no? ¿Sí? Pero también puedes desarrollar aplicaciones muy específicas, librerías de clases, ¿no es? Servicios, ¿de acuerdo? Otro tipo de aplicaciones diferentes a las aplicaciones tradicionales, ¿de acuerdo? O por lo menos esas aplicaciones que vos ves que corren y ejecutás que tienen una interfaz de usuario, ¿de acuerdo? Entonces, en el mundo del desarrollo existe ni un tipo de aplicación, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero en general, digamos, lo que ves vos, ahorita, digamos, en general ves que hay tres entornos que son los más predominantes cuando se desarrollan soluciones, porque hay millones de aplicaciones hechas para esos entornos, ¿estás de acuerdo? ¿Sí? Entornos para aplicaciones de escritorio, para PC, ¿no? Independiente si es Windows, Linux o Mac, que son otros los tres sistemas operativos, ¿estás de acuerdo? A veces la gente cree que es algo diferente y en realidad es lo mismo. Hacer una aplicación para un entorno Linux o para un entorno Windows o para un entorno Mac no cambia en nada la lógica de programaje, ¿estás de acuerdo? No hay ninguna diferencia, digamos, ¿no? En términos de desarrollo, ¿estás de acuerdo? ¿Sí? Solo es donde lo compilo, nada más, digamos, ¿estás de acuerdo? ¿Se entiende? Entonces, el otro contexto que se habla es aplicaciones para PC, para computadores de escritorio, ¿estás de acuerdo? ¿Sí? Para aplicaciones web, digamos, ¿no? Que son normalmente pensados en la nube, digamos, en servidores, donde se despliegan esas aplicaciones, no en PC, las aplicaciones web no se despliegan en un PC, ¿está de acuerdo? Y claro, no se instalan en un PC una aplicación web, ¿estamos? Se puede, por supuesto, los desarrolladores pueden desarrollar en su PC, pero cuando ya para productivo, para no se instalan en un PC, instalan en servidores, ¿está de acuerdo? ¿Lo entendemos? ¿Sí? Y luego el otro entorno común son aplicaciones para dispositivos móviles, o los más comunes, los smartphones, ¿de acuerdo? ¿Sí? Son los tres entornos más comunes donde uno desarrolla aplicaciones, pero tampoco son los únicos entornos, ¿de acuerdo? De desarrollo. Luego está el otro mundo, el mundo de los videojuegos y las consolas de videojuegos, donde también puede desarrollar aplicaciones para Xbox, para ¿cómo se llama? PlayStation, para cualquiera de las consolas que hay en el mundo, ¿está de acuerdo? ¿Sí? Porque esas consolas, aunque se ven diferentes, no es más que un bendito computador con cara bonita, nada más. ¿Estamos? ¿Sí? Igual se desarrollan aplicaciones, lo mismo que se hace para un PC, ¿está de acuerdo? ¿Se entiende? Por eso es que los juegos, existen también los juegos, existen el mismo juego para PC o para alguna de las consolas, ¿está de acuerdo? ¿Por qué es diferente? Porque se compilan para sistemas operativos diferentes, porque las consolas vienen con sistemas operativos especializados o específicos para esas consolas, aunque algunas consolas vienen con sistemas operativos similares a lo que trae un PC o un dispositivo móvil. La mayoría de las consolas tienen versiones muy ajustadas, digamos, a sus necesidades para ¿está de acuerdo? Pero en el fondo, esas cositas, créanme, el programador, el que programa una calculadora como programa un. ¿Está de acuerdo? Es lo mismo, no cambia, el negro sigue siendo el mismo, ¿está de acuerdo? ¿Está de acuerdo? La manera como se programa es la misma, no cambia nada. ¿Estamos? La gente cree que es algo diferente, algo raro, no, es lo mismo, ¿está de acuerdo? Solo que, quiero programar para, no sé, para móviles, tienes que ver qué entornos hay, tienes que conseguirte el entorno, instalarlo en tu computadora. Los televisores actuales, que son Smart TV, son computadores con pantalla más grande, nada más. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Entonces, igual, hay un montón. Ahorita tus autos, los autos ya vienen con una computadora y puedes para esas computadoras. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, cada vez son más. Entonces, existen miles de estas cosas que en algún momento van a tener que aprender. Pero cuando uno aprende otro entorno, cuando ya se muda, es como un chofer que ha manejado cientos de tipos de movilidades, no pasan de uno a otro, es lo mismo, ¿me entiendes? ¿Sí? Ya no siente. Un día puede estar manejando aquí una cosa y luego mañana otra cosa y no está ahí y dice, ay, por Dios, yo no sabía manejar, ¿me entiendes?
Sí, es lo mismo, un programador después de muchos entornos, ya cuando se pasa a un entorno es como cambiarse de camisa nada más. Un día está con uno y otro día con otro y se acabó, ¿está de acuerdo? No pasa nada, ¿está de acuerdo? ¿Se entiende? No hace la diferencia esos entornos. ¿Por qué les comento estas cosas? Porque la gente los escucho y yo digo, ay, que no sé eso. No podemos trabajar en esto. No sé eso. Y después, la placer porque no sé eso. La placer te vas a saber programar. ¿De acuerdo? No le echen la culpa al pobre entorno, al pobre la máquina, ¿no? A todos le buscan echarle la culpa. Menos a ustedes. ¿Estamos? Entonces esas cosas entiendan, no hacen la diferencia, no hacen. Y más mejor les beneficia. Mientras más cosas como estas aprendan en su vida, va a ser, se llama un IDE, un entorno de desarrollo integrado. ¿De acuerdo? Integrado porque contiene varias herramientas. ¿Vamos? Esta, por ejemplo, me permite programar, esta versión específica me permite programar en 2 lenguajes. Trae 2 lenguajes de programación, porque esto no es un lenguaje. ¿Está de acuerdo? Esto es una herramienta. No sé si ya lo tienen los 3. Te permitía programar en C, una versión especial de C, una versión especial de Java, una especial de Pascal. ¿Verdad? Son los 3 lenguajes. Igual Visual Studio te permite ahorita programar, y este incluye también algunas otras. Por ejemplo, ahorita estos entornos te permiten programar también en Ruby. ¿Verdad? ¿Sí? Y otros lenguajes, lo mismo que Visual Studio.net te permite programar una versión de C, ¿sí? que se llama C#, tiene una versión de C puro, que es C++, digamos, ¿no? Te permite programar una versión del C Microsoft de Java, su versión Java, ¿no? ¿Sí? C++, y te permite programar también en un lenguaje antiguo de Microsoft, Visual Basic, ¿estás de acuerdo? ¿Sí? Pero también te permite programar, por ejemplo, en Python, si instalas algunos complementos de Python, te permite programar en Python con Visual Studio, ¿ya? Puedes programar también en Ruby, si instalas componentes, ¿estás de acuerdo? Puedes programar en PHP, igual este te permite programar en PHP también, ¿estás de acuerdo? Sí, plugin, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? Si instalas el complemento adecuado, muchos de estos entornos se adaptan y te permiten programar en diferentes lenguajes, ¿estás de acuerdo? Aunque algunos son más como nativos de ellos, digamos, pero te permiten programar en varios lenguajes. ¿Está de acuerdo? ¿Y por qué? Porque con el tiempo, como estos se han hecho poderosos, estos entornos de desarrollo, y la gente los quiere seguir utilizando, pero quiere irse a Python, pero en cambio los editores de Python nativos eran truchos, ¿verdad? No son tan bonitos, no son tan entonces por eso es que han comenzado a desarrollarse plugins para esto, para que la gente pueda programar aquí, que siga en el mismo entorno, pero solo que cambie de lenguaje. ¿Nos entendemos? ¿Sí? Entonces, no confundan el entorno de desarrollo con el lenguaje de programación. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces, todos trabajan bajo el mismo concepto. ¿Cuál es el concepto principal? Acá, archivo nuevo, normalmente lo que estoy creando se llama un proyecto, que Microsoft y algunos le llaman solución. Los 2 términos más comunes en esto se llaman proyecto y en otro caso le llaman soluciones. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Un proyecto, en este caso, cuando digo nuevo, me dice ¿qué tipo de proyecto? Acuérdense que aquí se pueden crear un montón de tipos de proyectos. ¿Entiendes? ¿Sí? Bien. Todos esos son tipos diferentes de programas que se pueden escribir en. Aquí, por ejemplo, tiene, ¿ves? En Pascal o Delphi, como le llaman, el Civil. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces te permite programar en estos 2 lenguajes, digamos acá directamente, aunque le pueden instalar unos complementos, pero en cada uno de ellos hay un conjunto de tipos de proyectos que se pueden hacer. ¿Vamos? Entonces lo primero que te pide cuando dices archivo nuevo, te dice ¿qué tipo de proyecto quieres crear? ¿Estamos? ¿Sí? Entonces a estos tipos de proyectos se le llama un template, una plantilla. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces tiene un conjunto de plantillas que te permite construir algunos tipos de proyectos. ¿De acuerdo? En este caso, el tipo de proyecto que vamos a crear es ese que dice Windows VSL Application. ¿Estamos de acuerdo? En otras palabras, eso viene Visual Component Library, librerías de componentes visuales, digamos, ¿no? ¿Sí? Para Windows. ¿De acuerdo? Son, en otros términos, son aplicaciones para entornos de escritorio. ¿Sí? Visuales, porque existen 2 más o menos categorías. Le llaman modo consola o modo Windows, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces es como que le estoy diciendo, no, quiero crear una aplicación tipo Windows, tipo ventana, o ventanita, es fácil.
Y consola quiere decir no va a tener interfaz gráfica, por lo menos, va a ser a través de líneas de comando. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? ¿Me entiendes? Obvio, ya en consola se hace, pero algunas cosas todavía a nivel más básico, más, digamos, ya aplicaciones ya no se hacen a ese nivel, digamos, ¿no? Siguen estando ahí porque para algunas cosas son prácticas, digamos, ¿no? Si quieren, en los años 70, 80, digamos, ¿no? Los entornos de consola eran los dominantes, era la única manera que se programaba, ¿entiendes? A partir de los 90, 2000 y ya aparecieron los entornos gráficos, ¿está de acuerdo? El Windows, el Mac. Antes de eso eran los entornos de tipo consola, que todavía se mantienen en algunos entornos de programación porque son prácticos para algunas cosas rápidas, fáciles, ¿está de acuerdo? Que no requieren interfaz de usuario. Pero ya aplicaciones reales, comerciales, ya no se hacen de tipo consola, ¿está de acuerdo? ¿Sí? Solo se mantiene ese esquema porque para algunas cosas se utiliza todavía en algunos contextos esas cosas, sobre todo para pruebas, algo más rápido, ¿entendemos? ¿Sí? Pero ya ya se utiliza más en entorno, ya sea en Windows, en Mac o en Linux, es lo mismo, ¿claro? Solo cambia, por si acaso. Entonces en este caso vamos a utilizar este tipo de proyectos y obvio utiliza una plantilla y lo que crea él acá es un proyecto, digamos, ¿no? ¿Sí? Crea un proyecto en blanco que aunque a diferencia de los entornos antiguos donde yo tenía que hacer algo, digamos, ya, como es una plantilla, ya creó un proyecto vacío, ¿está de acuerdo? O con un esquema básico. Entonces, estos proyectos ya corren. ¿Por qué? Porque ya se generó código. Obvio no hacen nada, pero ya ejecutan. Y no ejecutan por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿está de acuerdo? Es que la plantilla le generó código, si quiere la herramienta generó automáticamente código. Escribió código, ¿está de acuerdo? ¿Sí? Un código básico, pero código al fin, ¿está de acuerdo? ¿Sí? Y por eso es que corren sin que yo haga nada. Cuando no había este tipo de situaciones hace muchos años atrás, no corría porque no había nada, porque yo tenía que escribir, ¿no? El código básico del inicio. Entonces por eso es que las plantillas, algunas plantillas tienen más cosas y otras menos cosas. Por ejemplo, las plantillas en entorno web ya me generan una página web con un login, con landing page, con la página principal, así que me generan ya cada vez las plantillas más avanzadas me generan ya proyectos ya con cierta estructura, con cierta forma, con ciertas cosas, ¿está de acuerdo? A veces con más cosas, a veces con menos cosas, ¿está de acuerdo? Entonces ya los desarrolladores cuando crean utilizar esas plantillas avanzadas ya le han generado código para un montón de cositas. Utilizar este entorno y esas plantillas. No borré lo que vos no escribiste. ¿Entiendes? Si vos no lo escribiste, no lo borré. Simple. Porque el día que comenzás a borrar cosas que vos no escribiste, va a dejar de funcionar. ¿Entiendes? Y después vas a comenzar a llorar. Que no sirve que mi máquina, que me odia. ¿Me entiendes? ¿Sí? ¿Por qué? Porque borraste y después no sabes cómo arreglar. Entonces, fíjense, yo no escribí nada, no hice nada, pero ya hay código escrito, ¿ves? No escribí yo ni una, esto se escribió solito, ¿está de acuerdo? Pero si yo por dañino vengo y lo borro, digamos, no me doy cuenta, lo borré, y por supuesto cuando intento correr me sale que hay error. ¿Entendemos? ¿Sí? Y ahí comienzan a llorar. No borré si no sabes. ¿Estamos? Simple. No borré nada, ni siquiera el punto lo puedes borrar porque va a darte error, ¿está de acuerdo? Simple. ¿Qué puedes borrar? Lo que vos escribiste, pero si vos no lo escribiste no lo borré. Y no quiere decir que no se puede borrar, lo puedes borrar, pero siempre y cuando sepas qué es lo que estás borrando y cómo arreglarlo, ¿está de acuerdo? Obvio al comienzo, cuando te va a comenzar, no sabes esos detalles, ¿no? Así que la primera regla, no borres nada. ¿De acuerdo? Un montón de código, ya va a aparecer un montón de código que vos no escribís. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces, segunda regla básica es, ¿qué es lo primero que aprendo? De hecho, no vamos a escribir nada todavía. Lo primero que aprendo es cómo diablo guardo esto y cómo lo recupero. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Porque es lo básico que necesito, porque voy a hacer cosas y tengo que salvar esa cosa, porque si no lo salvo,
Cuando vuelva ya no va a estar, ¿ves? O quiero llevármelo. ¿Sí? Entonces debemos saber las dos cosas básicas como en cualquier entorno de desarrollo. Tienen que saber cómo diablos lo guardo y cómo diablos lo recupero. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces, lo primero que uno hace cuando crea un proyecto no es ponerse a escribir código, que guardar, aunque parezca raro. ¿Por qué? Porque primero tienes que definir qué es lo que te está pidiendo aquí. Cuando dice guardar, le dije, ¿qué es lo que me está pidiendo? Nombre. Dos cosas me está pidiendo. ¿Dónde diablo querés guardarlo? ¿Y con qué nombre? ¿Entiendes? ¿Sí? Y yo esas dos informaciones se las doy de forma directa o indirecta. A ver, cuando yo le dije guardar, el entorno de desarrollo tenía un directorio por defecto, ¿está de acuerdo? Y ahí me está pidiendo. Pero como yo no quiero guardarlo en ese lugar por defecto, entonces por supuesto yo voy a ir a esta unidad, porque normalmente aquí las C, por ser laboratorio, las tienen congeladas, protegidas, para que ustedes no estén borrando cosas y luego arruinen el software, por eso se protege. Y tiene una unidad de datos donde ahí sí pueden guardar o borrar cosas, ¿está de acuerdo? ¿Sí? Y normalmente donde está el sistema operativo se los protege, porque son dañinos a ustedes y estarían fregando cada rato las máquinas, ¿está de acuerdo? Porque comenzarían a borrar cosas. Por eso es que en las máquinas, en laboratorios, en las universidades o cosas por el estilo, colegios, se protege la unidad donde está el sistema operativo y de las aplicaciones para que la gente de ustedes no borren nada. ¿Estamos? Y arruinen la máquina. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, por eso es que no pueden grabar en la unidad C. Porque si lo hacen, se va a perder. No se va a guardar en realidad. ¿Estamos? Por eso es que lo hacemos en la unidad D. ¿Ya? Bien, entonces vamos acá y lo primero que uno hace es crearse una carpeta. ¿Ya? Voy a poner ahí, este es SC, ¿no? Entonces me voy a crear una carpeta, ¿me entiendes? Para no mezclar con otras cosas. Siempre yo me creo mi carpetita, ¿está de acuerdo? Y dentro de esa carpetita, ¿qué hago? Creo los distintos proyectos que voy a tener, ¿está de acuerdo? ¿Sí? Lo mismo hago, por supuesto, en mi máquina, ¿no es? Dentro de esa carpeta creo otra carpeta. ¿Ya? Y recién dentro de esta carpeta, ya guardo mi... Ahora, el siguiente dato, ya definí dónde lo quiero guardar. Ahora, ¿qué me está pidiendo? ¿Con qué? No. Un proyecto en entornos como estos no tiene un archivo. Un programa no es un solo archivito. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Son muchos archivitos. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Entonces me pide cómo se va a llamar la unidad 1. Obvio, como es una unidad de un formulario, le voy a poner yo un nombre. Y luego me dice cómo se va a llamar el proyecto. Ya, solo para que vean acá, ya le dije, ahorita vamos a ver. Si lo veo a nivel del sistema operativo, me voy a la unidad D, creé mi carpeta programación 1, SC, veo que tengo una carpeta ahí, y dentro de esa carpeta ya se creó el proyecto. Como verán, hay varios archivos, no es un solo archivo. ¿No? Un proyecto tiene muchos archivos. Y otra vez la regla de oro. Si no sabes para qué diablos sirve el archivo, no lo tocar. ¿Estamos? ¿Sí? Porque si borras alguno de esos archivos, vas a joder el proyecto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos? ¿Sí? Entonces no se borran los archivos. ¿Estamos de acuerdo? Obvio que se pueden borrar, digamos. ¿Estamos de acuerdo? Hasta lo puedes recuperar, algunos se vuelven a generar, no necesitas tenerlo todo el tiempo, ¿está de acuerdo? Pero hasta que no comprendas todos esos detalles, sé feliz, no lo borres. Entonces, ¿qué es lo que hago yo cuando ya lo tengo aquí y me lo quiero llevar a mi casa? ¿Sí? Entonces simplemente me voy a la carpeta, me copio esa carpeta y me la llevo, ¿está de acuerdo? ¿Sí? Y no me arriesgo a que no me traje algo, que no copié algo, que dejé, pero me llevo toda la carpeta y listo.
es lo más seguro del mundo. ¿Estamos? En la vida real ya no se utiliza eso, digamos, también. Es algo que quizás más adelante van a aprender. Antes lo que hacíamos era llevarnos ese en un pendrive, flash memory, como que le llamen, ¿me entiendes? Te llevaba eso para llevar a tu casa, al trabajo, lo que sea, ¿me entiendes? Actualmente ya no se hace de esa manera. Estas herramientas tienen lo que se llama lo que haces es crearte un proyecto, un repositorio, se llama entornos que te dan un espacio de disco, como los Drive, como Google Drive, como OneDrive o cosas por el estilo, ¿me entiendes? Donde tú creas tus proyectos, ¿me entiendes? Los relacionas a tu entorno de programación y entonces lo que haces es, si quieres, todo se graba ya en el Drive. Entonces cuando tienes que ir a tu casa no vas a, por supuesto, no vas con tu pendrive por allá, ¿no? Simplemente en tu casa lo conectas a tu repositorio y otra vez lo vas a descargar, lo mismo vas a tener está en un solo sitio, pero puedes ir a acceder a distintas máquinas en distintos lugares, porque obvio, no están localmente, están en un repositorio, ¿está de acuerdo? ¿Se entiende? Entonces es así como se trabaja actualmente. Además los repositorios para código tienen otra ventaja, aparte de eso, ¿no? De darme el espacio, que ya no tenga que estar moviendo, sino que me permiten manejar distintas versiones, me permiten trabajar a varias gente en el mismo proyecto, ¿está de acuerdo? Entonces varios programadores pueden trabajar con el mismo proyecto, cada uno tiene se llama su rama del proyecto, y obvio hay alguien que se encarga de ver, unir, fusionar esas cosas. Entonces pueden haber varios trabajando en el mismo proyecto. Esa es la función principal en realidad de estos entornos, ¿está de acuerdo? Los más comunes acá en Bolivia y creo que en el mundo, GitHub, digamos, y Bitbucket son los dos que tienen, por supuesto, gratis, puedes crear tu gratis hasta cierto punto, puedes manejar creo que 4 o 5 proyectos gratis con ciertas limitaciones. Luego ya cuando quieres algo más, ya tienes que abotonar para crear proyectos más profesionales, etcétera, con más espacio, con más usuarios y esas cosas. ¿Lo entendemos? Sí, pero esa es la manera que se hace actualmente. Ya no sé, como verán, no se usan ya los pendrives y cosas. ¿No? Bueno, pero ahorita como ustedes están todavía no tienen repositorio y esas cosas, digamos, ¿no? Seguramente van a traficar cosas de su casa a la universidad y de la universidad a su casa. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Obvio, ya muchos no lo hacen con un pendrive tradicional, sino tienen un teléfono, ¿me entiendes? Con el cable en realidad esto es un pendrive, digamos, ¿no? ¿Saben, no es? Entonces su teléfono, básicamente un pendrive directamente, digamos, ¿no? Y pueden traficarlo ahí su proyectito, ¿está de acuerdo? ¿Se entiende? Porque si no, obvio, cuando vienen a la universidad, no van a estar cada rato escribiendo todo. Y eso es lo que hace la mayoría de veces. Cada vez que vienen acá, comienzan a escribir de nuevo. No pueden estar, pues, cada vez que vienen queriendo escribir todo de nuevo. No van a terminar nunca. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Entonces van a su casa y otras no tienen nada y otras quieren escribir todo. ¿Cuántos días lo van a ver? Tienen que cargar todo el tiempo sus proyectos, de su casa a la universidad a su casa, ¿está de acuerdo? Porque ahí van cada vez que llegan acá lo conectan, recuperan su proyecto y continúan. ¿Sí? Entonces, si no tienen un pendrive, digamos, ¿no? Pueden utilizar su teléfono, solo necesitan el cable USB, nada más. ¿Estamos? Pero tienen que cargar todo el tiempo, sobre todo para exámenes, ¿me entiendes? Su proyecto, para traer cosas que hicieron en su casa acá o viceversa, para llevar cosas que hicieron acá. ¿Nos entendemos? ¿Ya? Bien, entonces como entonces, ve, ya él lo guardó, ya grabó el proyecto, ¿ve? Y luego otro día cuando vengo, ¿no? O voy a mi casa, vengo acá, Open Project, voy a la carpeta donde lo guardé y lo recupero. ¿Están de acuerdo? Y recupera todo lo que, ¿sí? Errores comunes que comete la gente al comienzo en estas cosas son los siguientes. A ver, voy a volver a cerrar esto. Viene acá y no abren un proyecto, van con Open, ¿sí? Y Open le sale acá y abren esto. Y le salió, ¿me entiendes? ¿Sí? ¿Lo vemos? ¿Sí? Pero en realidad no abrieron el proyecto. A ver, vamos a irnos acá un rato. ¿Ya? O abren esto.
Sí, y después, obvio, ahí se ve, está el código, lo ven acá, pero después no sale nada acá, no corre y se fregó, miren. ¿Bien? Porque abrieron otra burrera, no abrieron lo que tenían que abrir. ¿Está de acuerdo? Y entonces, obvio, les muestra esa parte, no ven el resto de las cosas, digamos, ¿no? Se asustan y creen que se fregó. ¿Estamos? Ya, entonces, primera es, cuando vengan a recuperar no se utiliza, Open ocupa el que sabe, ¿de acuerdo? Tienen que ocupar Open Project y abrir el proyecto. Obvio, ve acá, luego les comento, este dice Delphi Project, ¿de acuerdo? Ese que tiene la extensión DP, DPROJ, ese tiene Delphi Project, ¿de acuerdo? Y tiene un iconito también. ¿Está de acuerdo? Ese es el que tiene que hacer el clic. ¿Estamos? ¿Sí? Para recuperar el proyecto. Entonces, eso es nada más, digamos, lo básico. Entonces, ya sé cómo guardarlo, ya sé cómo recuperarlo. ¿Se entendió? Bien, la segunda cosa básica que hacen es que se le va el dedo y cierran una ventanita esa. ¡Ay, se asustan! ¿Está de acuerdo? Y comienzan a hacer burreras. A ver, primera regla. Cualquier ventana que cerres, solo la cerraste, la puedes volver a abrir. ¿Se entiende? ¿Sí? Cualquiera sea la ventana. Entonces, normalmente siempre en los entornos de programación hay una opción View, ver. Y te dice, ¿qué querés ver? Y entonces, ¿qué querés ver? ¿Qué ventanita que cerraste querés ver? A ver, habían algunas por acá, esta ventanita yo la cerré, esta también de acá, digamos, ¿no? Esta la cerré, también creo que por acá esta cerré, digamos, ¿eh? ¿Vamos? ¿Se entiende? Cualquier ventanita que hubiera cerrado está ahí en vivo. Cualquiera, todas las ventanitas que pudiste haber cerrado que querés abrir, están ahí. ¿Lo entendemos? ¿Ya? Entonces la gente se asusta. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Entiendes? El otro error común es que a veces haces alguna cosa, digamos, ¿no? Por esas cosas de la vida, vas y, ¿cómo se llama? Quiero cerrar, la cierro esa ventana, ya sea así o con la necesita, ¿sí? ¿Ya? Y me sale una ventanita como esa, normalmente si es que hice algún cambio. Si no hice nada, ningún cambio se va a cerrar, ¿de acuerdo? Pero si hice algún cambio, me sale ese mensaje. Y como son negativos ustedes, le dice, ¿quiere salvar los cambios hechos a ese archivo? Dice, no. Porque no entiende lo que le dice, ¿está de acuerdo? Entonces, como no entiende, no creen que es la mejor respuesta, ¿está de acuerdo? ¿Sí? Y cuando dice, ¿quiere formatear su disco? Sí. ¿Está de acuerdo? Porque no entiende lo que le está diciendo, ¿está de acuerdo? Pero a ver, en la vida real, en cualquier momento, ¿cuál es la mejor respuesta? ¿Sí o no? Ni sí ni no. ¿Saben cuál es la mejor respuesta? Cancelar. Porque no sé dónde diablos me metí, no sé qué me está pidiendo. ¿Claro? ¿Sí? Entonces, si no entendés lo que te está diciendo, ¿está de acuerdo? Presiona el tercer botón que dice cancelar, porque no sabes lo que te está pidiendo. ¿Está de acuerdo? Porque siempre te dice, pero como obvio normalmente está en inglés y no lo entendés, entonces ¿qué haces? Das una mala respuesta y jodiste la cosa. ¿Claro? Así que lo primero que uno hace es intentar leer, entender, no se asusta. Está bien que los abogados se asusten, pues, ¿no? Porque les sale una ventana, pasó algo, digamos, ¿no? Pero uno no se asusta, pues, ¿no? Trata de ver lo que pasa y entender lo que está pasando. ¿Claro? Porque asustarse no sirve de nada, digamos, ¿no? Ustedes se asustan y comienzan a cerrar todo lo vuelven a y al final perdieron todo y hicieron, ¿por qué? Porque se asustaron. Es la única respuesta, ¿me entiendes? ¿Ya? Hay que ser frío en este negocio, porque si te asustas, vas a cometer errores, y los errores se pagan en este negocio. ¿Vamos? Bien, entonces no cometas esos errores básicos, digamos. ¿Vamos?
Bien, una vez entendemos las cosas básicas de cómo trabajar con los proyectos y las ventanillas, ¿no? Obvio, cuando creo el proyecto, lo primero que hago es adicionar a este proyecto una nueva unidad. Normalmente vamos a hacer eso, ¿ves? Una nueva unidad. ¿Por qué quiero una nueva unidad? Este proyecto ya tiene una unidad, pero esta es el formulario de esa cosita. ¿Cuál es el formulario? Este bichito con puntito. ¿Sí? Se llama formulario. Y tiene una unidad, un archivo donde hay código asociado a ese formulario. Y yo voy a crear otra unidad, ¿ves? Aquí, vacía. ¿Sí? ¿Para qué? Porque ahí voy a crear mi propia clase. Normalmente, en un código bien ordenado, en cada unidad, en cada archivo, creo una clase. ¿Está de acuerdo? En esta unidad, ¿qué clase hay? La clase del formulario, ¿ves? Está la clase del formulario. Y en esta otra unidad, ¿qué voy a crear? Mi propia clase. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Por eso es que creo otra unidad. ¿Nos entendemos hasta ahí? Crear mi propia clase. Entonces eso es lo que voy a hacer. Pero primero, a ver, igual que el proyecto le puso un nombre, igual que a esta unidad le puso un nombre, ya saben que por defecto los objetos siempre tienen un nombre por defecto. ¿Para qué? Porque no se pueden quedar sin nombre. Así que siempre le ponen un nombre por defecto, pero nunca se deja ese nombre por defecto. Entonces la gente es floja y todo lo deja, ¿no es? ¿Me entiendes? Las unidades, unidad 1, unidad 2, unidad 3, así. ¿Está de acuerdo? Proyecto 1, proyecto 2, proyecto 3. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Siempre utiliza o lo deja con el nombre que le puso por defecto. ¿Por qué no es bueno eso? Primero porque cuando uno nombra cosas en las computadoras, escribe código, programas, siempre tiene que darle nombres que hagan referencia a lo que contiene la unidad, a lo que contiene la clase, a lo que hace. ¿Está de acuerdo? Porque si comienzas a poner Juan 1, Juan 2, Juan 3, después no vas a saber qué diablo es eso. ¿Está de acuerdo? Y algún día la vas a pagar porque te vas a traer Juan 2 cuando era Juan 1 el que tenías que traer. ¿Ves? ¿Por qué? Porque, como dice Juan 1, algunos son fanáticos a su nombre y a todos le ponen su nombre. ¿Verdad? O cualquier otra burrera, son fanáticos, ¿cómo se llama estos japoneses? ¿Cómo se llaman estos dibujitos de los japoneses? Anime. Eso, anime y no sé qué más, y no sé qué más digo, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces comienza con su nombre, Goku, que no sé qué, ¿verdad? Eso no sirve, digamos, ¿no? Tienes que poner nombres, normalmente se utilizan en codificación, en programación, se utilizan estándares de codificación, ¿está de acuerdo? Se utilizan nombres memotécnicos, se llaman, que te ayudan a recordar para qué diablo o qué hace esa cosa que estás poniendo, ya sea una variable, ya sea el nombre de un procedimiento, ya sea el nombre de una función, ya sea el nombre de una tarea, ya sea el nombre de algo, digamos, ¿no? Siempre utilizamos nombres que nos ayudan a entender rápidamente de qué se trata eso, ¿está de acuerdo? No le ponemos cualquier cosa porque después uno mismo, cuando mira el código, no se acuerda de qué era lo que hacía eso, ¿está de acuerdo? Entonces deben nombrarse bien las cosas. Por eso es que acá, cuando yo le puse, por ejemplo, acá al proyecto, yo le puse un nombre, no lo dejé con Proyecto 1, ¿verdad? ¿Sí? Cuando creé la unidad esta, le puse un nombre. Y para esta que vamos a crear, también lo voy a grabar con un nombre. Y normalmente yo utilizo, el nombrar cosas, se utilizan normalmente prefijos o sufijos o cosas a un formato específico, ¿está de acuerdo? Entonces, tienes que acostumbrarte a escribir código ordenado. Yo utilizo un prefijo normalmente que indica qué tipo de unidad es esa y luego el nombre, ¿no? ¿Estamos? Así los nombres que le doy rápidamente entiendo qué es lo que tiene sin mirar su contenido. No necesito entrar y ver qué es lo que contiene porque ya sé lo que contiene, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces de eso se trata. Para todos tienes que usar nombres decentes, ¿está de acuerdo? Con algún sentido, porque cuando tú lo leas, entiendas a qué se refiere esto, ¿está de acuerdo? Pero hay que aprender que hay estándares generales para todo el mundo de cómo se codifica un programa y por supuesto para que la gente lo utilice esos estándares y todo el mundo entienda qué significa lo que acabas de escribir. ¿Vamos? Bien, entonces en esta unidad, ahí es donde creamos mi clase. Obvio, dentro de este lenguaje, una clase es un tipo de dato, por eso se utiliza
usa esta etiqueta, se le da el nombre y luego la palabra class y todo lo que está dentro de eso es parte de la clase. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Luego dentro de una clase siempre hay partes, digamos, cláusulas se llaman. ¿Ya? En este caso hay dos cláusulas básicas, privado y público. No son las únicas dos, algún día van a aprender que hay otras. Hay publisher, protector. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces existen otros tipos de pero las básicas son público y privado. Obvio, se entiende que lo que ponga en la parte privada es privada. Quiere decir que aquel que use mi clase no va a poder ver lo que hay en la parte privada. ¿Entiendes? Y si lo pongo en la parte pública, significa que el que use mi clase va a poder ver lo que existe en la parte pública y no ver lo que existe en la parte privada. Pero esa diferencia es solo para quien usa. Porque hay dos roles. Yo ahorita que soy el implementador de esta clase. Por lo tanto, para mí me da lo mismo que esté en público o privado. Porque no es restricción para mí. Es para quien use esta clase luego. ¿Están de acuerdo? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Algo? Aunque no entiendan mucho, a ver. Vamos a partir de un concepto básico. En la parte privada que vamos a poner las propiedades. Y en la parte pública vamos a poner los métodos. ¿Sí? Por el momento, sean felices, aunque también en la parte pública se pueden poner propiedades y en la parte privada se pueden poner métodos, ¿están de acuerdo? Pero vamos a como diferenciar eso. Las propiedades de la parte privada y los métodos de la parte pública. ¿Por qué? No quiero que el que use mi clase tenga acceso a las propiedades, solo a los métodos. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces, para esta clase acá habíamos definido obvio que íbamos a manejar una sola propiedad, que era el valor, ¿sí? Y que obvio en este lenguaje tengo que asociarlo a un tipo de datos. Obvio, como son números naturales estos, vamos a utilizar uno de los tipos que son números naturales, ¿ya? Que es el de mayor precisión, ¿no? Y luego en la parte pública vamos a definir los métodos, ¿sí? Y bueno, aquí ya habíamos definido algunos métodos. Vamos a comenzar con los métodos más básicos que hay, en que no lo hicimos en algún momento. Una función que me devuelva cuánto vale el número, el valor del número. Es como decirle vos cuánto valemos, cuánto pesamos, cuánto es. Un método que me permita cambiar el valor del número, ¿no? Otra función, esta sí ya la habíamos hecho en pizarra. Que me devolvía la cantidad de dígitos que tenía el número. Obvio, con una función tiene que devolver un valor. Como verán hasta ahorita, hay dos de esos métodos que no reciben parámetros, que son funciones, y hay otro que es un procedimiento que sí recibe parámetros. ¿Vamos siguiendo hasta ahí? ¿Ya? Entonces la parte de la implementación lo que hacemos es programamos simplemente ya los métodos, lo mismo que hicimos en clase, ¿de acuerdo? Eso ya, este ya lo codificamos. Acuérdense, adicionar dígitos, ¿qué es lo que hacía? Para adicionarle un dígito, ¿qué es lo que hacía? ¿Cómo lo escribimos allá? ¿Cómo hacíamos? ¡Vamos!
función, digamos. ¿Eh? Tenía que agarrar ese, multiplicarlo por 10 y sumarle el dígito. Ese dígito es este. ¿Sí? Pero acá obvio no tenemos nada que se llame n. En realidad la clase, la propiedad donde se almacena el valor es esta, se llama valor. ¿Está de acuerdo? Y por lo tanto aquí obvio ya no había eso. Aquí va a ser el valor, voy a agarrar y lo voy a multiplicar por 10 y le voy a sumar el dígito. ¿Está de acuerdo? ¿Entienden? ¿Lo entendemos? Para eliminar un dígito, ¿qué hacíamos? ¿Qué hacíamos primero? ¿Está de acuerdo? Porque ese es el que nos necesita. ¿Vamos? Entonces, creo que le llamé K en la pizarra. ¿A qué era igual K? 10 elevado a. Ahora, ¿cómo se escribe en este lenguaje eso? Digamos, ¿no? Ahí es lo que cambia ya. Aquí hay una función que se llama power, donde power recibe dos parámetros, x, y, para calcular x elevado a y. Entonces, ¿qué tendría que poner aquí? 10. ¿Estamos? ¿Ya? Pero power, digamos, no tiene un problemilla. Es una función, ¿ves? Una función. ¿Vamos? Ahora, cuando yo compilo esta cosa, ahorita lo voy a hacer, me da un error. Me dice, mira, ya, lo primero que tengo que convencer a entender esto acá es que los errores uno no se echa a llorar cuando le sale un error. ¿Ves? Y tampoco hacen las cosas tontas que hacen. ¿Qué es lo que hacen la mayoría cuando les sale un error? Miran ahí, luego miran su cuaderno. ¿Entiendes? Y luego, a ver, y de nuevo, ¿no? Y otra vez le sale, bueno, no hicieron nada. Entonces creen que la computadora se va a cansar y te va a decir, ya lo voy a hacer correcto. Los errores no se arreglan solos. Si no haces algo para arreglarlo, no se van a arreglar. ¿Claro? Ahora, no se arreglan mirando fijamente al monitor y tratando de adivinar qué diablos está pasando. No se arreglan así. ¿De acuerdo? ¿Cómo se arregla un error? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Lee, pues acá abajito le sale, o ahí también, si uno se pone, le sale cuál es el error. Fíjate, aquí le está marcando el error. Dice, mira, este es el error. ¿De acuerdo? Entonces uno tiene que leer, nada más que leer. ¿Qué le está diciendo? Eso, le dice identificador no declarado. En otras palabras, dice la variable no la declaraste. ¿Estamos? ¿Sí? Y entonces dice, acá, verdad, soy bruto, no la ¿de acuerdo? Y entonces uno lo declara. ¿Estamos? Eso te está diciendo. No tienes que adivinar, solo tienes que leer. ¿Ya? No es adivinanza esto. Entonces otra vez compila esta cosa y otra vez. ¿De acuerdo? Y otra vez. Pero ahora ya no habla de K, ¿no ves? ¿Sí? Me dice algo similar, me dice el identificador power no está declarado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Otra vez. En otras palabras, que me dice, igual que ahora me dice, no sé qué diablo es K porque no lo declaraste. A lo mismo me está diciendo, no sé qué diablo es power porque no lo declaraste. ¿De acuerdo? No sé qué es eso. ¿Qué me está? Ahora, ¿cuál es el tema? Si te miras en esta unidad, ¿hay algo que le diga qué es power? No, aquí en esta unidad no hay nada que le diga qué es
Otra la librería. ¿Vamos o no? Sí. Entonces, ¿qué le está diciendo? Mira, si lo escribiste bien, esto debe estar declarado en otro lado, porque aquí no hay nada. Entonces, como esto se organiza el código en unidades, entonces esto debe estar declarado en otra unidad. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Y como no es esta, tenés que ponerla en uso. En otros lenguajes se llama importar o using. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Entonces, use y la unidad donde esté declarado power. ¿Y cómo diablos saben qué unidad está? Hay varias maneras, ¿no? Una es obvio, vienes acá, botón derecho del mouse, digamos, ¿no? Le dices buscar, digamos, ¿no? Le dices que busque dónde diablo está esa referencia de forma local, o vas a refactor y le dices buscar unidad. ¿Están de acuerdo? ¿Dónde, en qué unidad está eso? Entonces le das clic ahí y esta cosa tiene instalado la ayuda, digamos, ¿no? Entonces te va a salir dónde, en qué unidad está declarado algo que se llama power. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Entonces, acá te muestra todas las unidades donde está declarado power. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Y acá me dice que hay en System, hay algo que se llama power, digamos, ¿no? También hay power, pero a ninguno se refiere a este. ¿Por qué no me sale aquí? Porque está viendo las cosas de Windows. Como aquí en esta máquina no le instalaron seguramente la ayuda completa de esta no me sale, me está trayendo referencias de Windows. ¿Está de acuerdo? Entonces, no me hace. Pero yo sé que acá está, ese power está en una unidad que se llama matemática. Una unidad matemática. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Entonces, obvio, cuando ya yo compilo de nuevo esto, ya pasé otra vez el de power, ¿verdad? Ya, si se dan cuenta, ya el error es otro. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Sí? Ya arreglé el error de acá, arreglé el error de power, a power ya lo conoce, ¿está de acuerdo? ¿Sí? Pero ahora me salió otro más. ¿Sí? ¿Qué dice ahí? Hay una incompatibilidad de tipo entre single y cardinal. En otras palabras, a ver, single es un tipo de dato real, un número real, ¿ya? Y cardinal es un número natural. Obvio, a ver, a un número natural no le puedo asignar un número real, ¿sí? Porque obvio no se puede. Al revés sí, a un número real le puedo asignar un cardinal, porque un cardinal es un subconjunto del número real. ¿Eh? ¿Vamos? ¿Se entiende? ¿No? Eso ¿en qué? En primaria le enseñaron, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? Es lógica básica. Entonces, ¿quién es el real y quién es el cardinal acá? Power devuelve un número real. ¿Está de acuerdo? Y se lo quiero asignar, aunque el resultado de 10 elevado a 3 no va a ser un número real, pero él no sabe. ¿Está de acuerdo? Porque no sabe cuánto va a valer P. Entonces los parámetros que recibe Power son números reales. Entonces yo puedo poner elevar 2.5 a 0.7, ¿se entiende? Entonces lo más natural es que tome el conjunto más grande. Entonces Power devuelve un número real y K es un cardinal. Aunque yo sé que nunca va a ser un número real, porque los valores que le voy a pasar jamás van a dar un número real. ¿Está de acuerdo? Por eso yo lo declaré acá como cardinal. ¿Estamos? Y no como un número real. ¿Nos entendemos? Entonces, hay dos soluciones. O acá la convierto en un número real, o hago que Power se convierta en un número natural. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me entiendes o no? Entonces, la solución más fácil es que este resultado lo convierto en un número natural, ¿me entiendes? Para que lo pueda asignar a qué. Esa función lo que hace es quitarle los decimales, poner un real en un natural, un entero. ¿Está de acuerdo? Y ahora sí ya lo puedo
asignado. Entonces cuando lo vuelvo a compilar, ya no me salen errores. ¿Estamos? ¿Sí? Ya pasé los primeros errores. ¿Vamos hasta ahí? ¿Vamos? Bien, sigamos. Ya tengo K. ¿Qué hacía con K? ¿Para qué me servía K? ¿Para qué me servía acá? No, para partir el número, ¿no es? Acuérdense lo que hacíamos, teníamos un N1. ¿A qué va a ser igual N1? A valor. Y luego sacaba la otro pedazo del número, que era. Ya tengo. Luego, ¿qué tenía que hacer? Eliminar la N1, su primer dígito, ¿sí? Entonces, ¿qué hacía? Ya devolvé, ¿no? Y finalmente, ¿qué tenía que hacer? Otra vez, ¿no? O sea, valor, le tengo que asignar, pero ya el nuevo número, que va a ser ¿estamos? Hicimos en pizarra muy cerca, ¿verdad? ¿Cuánta diferencia hay? Muy poca, ¿entiendes? Y por eso le dije, escribirlo en un lenguaje de programación es lo más fácil del mundo, ¿está de acuerdo? ¿Sí? Ya son unos expertos, entonces lo que quiero es que lo hagan el resto de esos métodos, ¿está de acuerdo? Lo escriban. No van a necesitar nada más que lo que ya han visto ahí, ¿está de acuerdo? Para los demás métodos. Para todo esto no van a necesitar nada nuevo que no hubiéramos visto en estos dos métodos, ¿está de acuerdo? Cuando se trata de instrucciones del lenguaje. ¿Se entiende? No hay nada, absolutamente nada que vayan a necesitar que ya no le hayan obtenido. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Entonces lo que van a hacer es intentar escribir todos los demás métodos. Y la próxima clase, el día viernes, vamos allá a terminar esta. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Pero ustedes ya lo deberían haber terminado estos otros métodos. ¿Vamos? Yo acabo de hacerlo, por si acaso alguien que no lo hizo, no puede venir a esta máquina y copiárselo luego, o simplemente mejor si luego se va a su casa e intenta hacer eso mismo en su casa. ¿Está de acuerdo? Pero aquí está lo que acabamos de hacer. ¿Está de acuerdo? Obvio que tienen que llevarse esta carpeta, ¿no? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Estamos? Si es que quieren. Si no, agarran y comiencen a eso. Pero la cuestión es, el próximo viernes vamos a terminar de implementarla. ¿Está de acuerdo? Pero intenten escribir todos esos métodos que faltan ahí. ¿Vamos? Que ya lo hicimos por si acaso en pizarra. Por eso no es escribirlo ahí. El programa, ¿verdad? ¿De dónde podríamos conseguirlo? Es muy complicado. Les voy a explicar. Ya. ¿Han utilizado alguna vez Google? Studio Community Download. Y hacen clic ahí y lo pueden descargar. ¿Estamos? Tan complejo como eso. ¿Ya? Datos ahí, y lo importante de ese formulario, aparte de tu nombre, digamos, ¿no? Que no importa, le puedes poner el nombre que le dé la gana, es un correo electrónico válido, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque cuando llenes ese formulario te va a mandar ese correo, ¿qué cosa? Las claves de activación del producto, ¿de acuerdo?
¿Sí? Y si obvio le pusiste un código que no era un correo que no era tuyo, no vas a poder recuperar eso, ¿estás de acuerdo? ¿Se entiende? Después el nombre le puedes poner que es software Pérez y no le importa, ¿estás de acuerdo? Pero el correo tienes que darle un correo válido, ¿estás de acuerdo? Al cual tú tengas acceso porque te va a mandar ahí los códigos de activación. ¿Se entiende? ¿Sí? Y nada más, después le das clic y comienza a descargar. ¿Estamos? Y una vez lo descargas, le das clic y comienza a instalar. Y una vez termine de instalar, te va a pedir esas claves de activación que te llegaron a tu correo. Y con eso ya está. A ver, ¿por qué normalmente se baja? Es típico en la actualidad de bajar las versiones community. Las versiones community son las versiones gratis que los fabricantes elaboran para gente como ustedes, pero que no quieren pagar por licencia. Los productos son similares a las versiones profesionales, Enterprise o cualquier otro nombre que le den, solo que no requieren licencia. ¿Y por qué los fabricantes les interesa producir versiones community, digamos, no ves? ¿Sí? Por dos razones principales. No es que sea buena gente, ¿verdad? ¿Sí? Sino que, obvio, les conviene a los que fabrican darle herramientas como esta a los desarrolladores para que la utilicen, porque cuando están aprendiendo la van a utilizar, cuando ya las necesiten las van a comprar. ¿De acuerdo? Todos hacen lo mismo porque es una manera de hacer conocer su producto para que cuando ya lo quieran de verdad, obvio, ¿qué van a hacer? Esa que es gratis que saber, porque a la gente le gusta, ¿no? Esa cosa que le gustó, digamos, ¿no? Entonces ya cuando la necesite de verdad ya me va a botonar. Por eso todos crean versiones gratis de alguna manera, ¿de acuerdo? ¿Qué diferencia hay entre las gratis y las libres? Normalmente a nivel de desarrolladores no hay ninguna diferencia sustancial que valga la pena para decir no. Así que no siempre deberían utilizar versiones community a versiones craqueadas, hackeadas o como quieran llamarlo, ¿de acuerdo? ¿Se entiende? ¿Sí? Porque primero, la primera forma es ilegal, digamos, ¿no? Y segundo, pueden tener algunos problemas con el producto porque obvio no está o el crack o el hackeo que le hicieron a puede haber dañado el producto de alguna manera y tener algún problema. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Fíjense yo, las versiones community como las versiones no tienen mayores diferencias, por lo menos sustancialmente no tienen ninguna ventaja para los desarrolladores. ¿Está de acuerdo? Lo mismo, por ejemplo, si quieres bajarte la versión Visual Studio, bájate la versión de Visual Studio community. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Es el término que ahora utilizan los fabricantes para decir esta es la versión gratis. ¿Estamos? Ese es el término. Algunos fabricantes utilizan otros términos, ¿está de acuerdo? Pero el término más común en la actualidad es el término de community. Para la comunidad descarga lo mínimo necesario. No descargas, por ejemplo, los componentes para programación móvil, para web, para qué diablos que nunca lo vas a utilizar, lo acabas de descargar, te dan la burrera en tu máquina, cosas que no vas a ocupar. ¿Estás de acuerdo? Así que, otra vez, lee. ¿Está de acuerdo? No le doy clic nomás a lo primero que te aparece. ¿Está de acuerdo? Lee un poco, date ¿está de acuerdo? Entonces, ¿para qué necesitas? Y no te traigas un montón a la nada, porque vas a gastar más tiempo, vas a gastar espacio de tu disco, ¿está de acuerdo? ¿Sí? Y es que intenten hacerlo, ¿vamos?